Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día. Acá desde Bucaramanga, Colombia, les saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, aquí en una nueva serie documental que voy a estar presentando sobre los grandes hombres de Dios que existieron en el siglo XIX, en el siglo XX, que creo, mis hermanos, que eso va a ser de una grande y poderosa bendición. Hoy vamos a estar presentando a nuestro hermano John Alexander Dowie, llamado el apóstol de la sanidad. Este es un personaje, mis hermanos, del siglo XIX que marcó una gran diferencia, mis hermanos, por ser un instrumento grande y utilizado a favor de la obra del Señor. Hay muchos ejemplos de él. A medida, mis hermanos, que vaya transcurriendo este video, les voy a estar presentando una serie de fotos de él, mi hermano, para que ustedes vean cómo este varón de Dios fue utilizado grandemente. Se dice en una de sus historias que le dijeron: varón, ¿se atrevería a orar por lluvia? Si lo hace y no llueve, entonces no es Elías. Si no lo hace, entonces es porque tiene miedo, y eso es aún peor. Finalmente, nuestro hermano Dowie Alexander dice, cayó de rodillas detrás del púlpito. Miren, mis hermanos, cuando tratan de retarnos en esa forma, mis hermanos, tenemos que colocarnos totalmente en manos de Dios. Nunca la gente había escuchado sus oraciones con tanta atención en que Dios le respondiera. Y les cuento cuál fue la oración de él. Dios, Padre nuestro, hemos visto el sufrimiento de esta tierra. Mírala ahora en tu misericordia y envía la lluvia. De repente el sobreedor general se detuvo. Luego dijo, vayan pronto a sus hogares porque hay sonido de abundancia de lluvia. Oh, gloria al nombre del Señor. Y tan pronto como la multitud se volvió para salir, la lluvia descendió de torrentes, en forma de torrentes. Gloria al nombre del Señor. Esto es un pequeño resumen, mis hermanos, de lo que fue este hombre. Este fue un hombre de Dios. Él nació el 25 de mayo de 1847, o sea, hace aproximadamente casi, vamos para 2 siglos, en Edimburgo, Escocia. Sus padres fueron John Murray Dowie y su esposo, que eran cristianos. Lo llamaron con nombres que, según ellos, expresaban lo que su hijo llegaría a ser cuando creciera. Miren, nosotros, los que somos cristianos, y cuando nuestros hijos han nacido, siempre se los hemos entregado al Señor. John, que significa por gracia de Dios. Miren, lo que se llama Juan es el significado, gracias por Dios. Y Alexander, que significa que ayuda a los hombres. Dice, este varón nació en la pobreza, no el hombre del Señor, como la mayoría de nosotros los cristianos. Habría que mirarlo con los ojos de la fe para creer lo que el futuro le depararía a este pequeño niño. Aunque su asistencia a la escuela fue muy irregular, no digamos que fue un buen estudiante, todo debido, mis hermanos, a que fue un hermano muy enfermo. Él era la imagen de un niño brillante y muy alegre. Sus padres lo formaron y lo ayudaron porque tenían y creían que él tenía un llamado de parte de Dios.
Él participaba activamente en todas las reuniones de oración y estudios bíblicos que se hacían en la iglesia en la cual ellos se congregaban. Nunca lo dejaron fuera del ministerio y lo amaban profundamente. A la edad, miren mis hermanos, pongan cuidado, a la edad de 6 años leyó la Biblia de tapa a tapa. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! 6 años, mi hermano, leyó toda la Biblia. Con una profunda convicción nacida en su lectura, desarrolló un intenso odio por el uso de las bebidas alcohólicas, o sea que él nunca ingirió licor. En esa época, en Escocia se estaba formando un movimiento de abstinencia. Acordémonos que ahí es muy famoso por el tema del whisky escocés. Y sin ni siquiera darse cuenta de que la mano de Dios estaba sobre él. Miren, mi hermano, cuando Dios tiene un propósito con una persona, ese propósito se cumple porque se cumple. Él hizo campaña contra el abuso del alcohol y firmó un compromiso de no practicarlo jamás. Y lo cumplió, mis hermanos, hasta el día que él murió. Él murió ya siendo un hombre muy anciano. Él continuó leyendo la Biblia y acompañaba de su padre tanto como le era posible en sus lugares de viaje donde iban a predicar, porque él desde chiquito era predicador. En uno de estos muchos viajes conoció a un humilde predicador callejero llamado Henry Wiggs. Después de escuchar cómo este hombre de Dios predicaba, este varón, hermano Dogby, entregó su corazón a Jesucristo. A la tierna edad de los 7 años, mire, mi hermano, recibió el llamado al ministerio, a predicar la palabra del Señor. Pero él todavía, como era un niño, todavía no sabía cómo responder, gloria al nombre del Señor. Dice la historia que a los 13 años, John participó con su padre en un viaje de 6 meses en Australia. Miren, mis hermanos, antiguamente sí existían los misioneros, porque ellos salían en barco, mis hermanos, y se demoraban solamente viajando 2 o 3 meses. Y bueno, pero hoy en día, mis hermanos, los misioneros están, perdón la expresión, están mandados a recoger. Hoy con tanta tecnología, la internet, miren, mis hermanos, nosotros podemos llegar a diferentes partes del mundo sin necesidad de tener que desplazarnos. Dice la historia que una vez ubicado en ese país, en Australia, él comenzó, acordémonos que los grandes hombres de Dios nunca fueron zánganos, ellos siempre trabajaron. Comenzó a ganarse la vida trabajando para su tío, que él era zapatero, o sea que el hermano Alexander Dogby fue zapatero remendón. Pronto dejó a su tío y comenzó a trabajar en otros lugares, en pueblos casi insignificantes. Aún entonces sin compañeros notables, ya que era un hombre muy joven de negocios y resultó siendo un gran comerciante. Dice la historia que después de esos años de ascensos laborales, Dios le habló vez tras vez, o sea, permanentemente Dios le hablaba. Su corazón se sentía atraído hacia el ministerio del tiempo completo. Comprendía que había muchas verdades en las Biblias que habían sido dejados de lado por los religiosos de esa época. Y peor aún, si hoy miramos, mis hermanos, la mayoría de los que predican son mentiras, gloria a Cristo Jesús. Una de ellas que él se dio cuenta que los predicadores habían dejado era la sanidad divina. A él le había sido revelada a costa de su propio sufrimiento. El hermano Dogby había sido un niño muy enfermizo y sufría de dispepsia crónica.
Muchos me preguntarán, ¿qué es eso, mis hermanos? Yo les quiero comentar. Gloria al nombre del Señor. Eso es una severa indigestión que lo acosó en su adolescencia. O sea, cualquier cosa que comía se le indigestaba. Pero dice la historia que después de leer sobre la voluntad de Dios con respecto a la sanidad, le clamó y le reclamó al Señor sus promesas y fue completamente liberado de esa aflicción. Miren, mis hermanos, si tenemos algún problema, alguna situación y reclamamos a Dios, miren, y esta manifestación divina fue solo una que muestra la revelación de lo que llegaría a su vida. Pero finalmente a la edad de 21 años tomó la decisión absoluta de responder al llamado que Dios le estaba haciendo. Tomaría el dinero ahorrado con su trabajo y comenzaría a estudiar con un profesor privado para prepararse a hacer el ministerio. Miren, mi hermano, el hombre de Dios tiene que prepararse. No salir ahí a hablar y predicar ahí locuras. Después de un tiempo de unos 15 meses, salió para Australia para inscribirse en la Universidad de Edimburgo a estudiar en la facultad de la Iglesia Libre. Aunque se especializó en la teología y ciencias políticas, no era considerado un estudiante modelo debido a sus desencuentros con los profesores y sus doctrinas. Gloria al nombre del Señor. Dicen, mis hermanos, la historia es muy grande, mis hermanos. Pasado el tiempo, el hermano W sintió una inquietud constante en su espíritu. Él estaba convencido que él era un hombre que tenía que cumplir una misión de parte de Dios, pero no tenía ni idea de cómo o dónde su misión se cumpliría. Comenzó a desear una congregación grande y pronto se le abrió la oportunidad de pastorear con un grupo mayor en Newton, el suburbio de Sydney. Así que en 1875 cambió nuevamente de iglesia, aunque él no lo sabía. En este momento, este cambio, mis hermanos, lo llevaría a la revelación que lanzaría su ministerio a una aclamación mundial. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, son muchos los testimonios de él, la forma como Dios lo utilizó. Vamos mis hermanos, a mirar una parte de él que fue cuando tomó la decisión de casarse, y después vamos a mirar una serie de testimonios. Esto lo hago, mis hermanos, para que usted se impacte de que si usted tiene un llamado por Dios, por favor, búsquelo, gloria al nombre del Señor. Dice: poco después de esa revelación divina, él comenzó a pensar en la posibilidad de encontrar una esposa. Descubrió que estaba enamorado de su prima hermana Jenny y que no podía ser feliz sin ella. Después de muchas discusiones y controversias con sus familiares, acordaron que se casarían. Así es que a la edad de 29 años, el 27 de mayo de 1876, el hermano John Dowey se casó con Gianni y los dos comenzaron esta increíble misión a la cual Dios los había llamado. Su primer hijo, llamado Gladstone, nació en 1877. Pero el hermano Dowey se había equivocado con respecto a ciertas personas en asuntos financieros y se encontró con grandes apuros económicos. Así que Jenny, o sea su esposa,
y Glasdone, su hijo, fueron a vivir con los padres de ella hasta que la situación pudiera arreglarse. Dice, sin embargo, a pesar de estas dificultades, continuó siendo un hombre con una visión divina. En medio de ese caos, de esa situación, se aferró a la obra que tenía para adelante y escribió a su amada esposa: veo el futuro mucho más claramente de lo que puedo resolver los misterios del presente inmediato. Dice, todo ministerio tiene su futuro, pero debemos creer en ese futuro o jamás deberíamos dar ese primer paso. Mis hermanos, él fue un hombre, o sea, no me quiero extender, mi hermano, solamente quiero dejar a los hermanos con la inquietud de que investiguen más de quién fue este hombre del Señor. Les quiero narrar, mis hermanos, unos breves testimonios sobre lo que este hombre de Dios fue, para que usted, mire, él llevó unas grandes campañas terribles, mis hermanos, campañas al aire libre, campañas en grandes denominaciones. Amén. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, a compartirles a ustedes esta serie de experiencias de este hombre de Dios. Lo quiero leer y hacerlo literalmente. Dice, estaba sentado en mi oficina en la iglesia congregacional de Newton, en un suburbio de Sydney, Australia. Mi corazón estaba muy cargado porque había estado visitando en sus lechos de enfermedad y muerte a más de 30 miembros de mi congregación y había devuelto el polvo al polvo de la tierra en más de 30 tumbas en pocas semanas. ¿Dónde estaba aquel que sanaba a sus hijos sufrientes? Ninguna oración por sanidad parecía llegar a sus oídos, pero yo sabía que su mano no se había cortado. Amén, mis hermanos, amén. A veces me parecía que podía oír la triunfante burla del enemigo creciendo en mis oídos mientras yo hablaba a los deudos de la palabra cristiana de esperanza y consolación. La enfermedad, la sucia ira de Satanás, porque esa hija de Satanás, la enfermedad, el pecado manchaba y destruía y no había un libertador. Allí estaba yo sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de las penas por mi pueblo afligido, hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces oré pidiendo un mensaje, y la palabra del Espíritu Santo, inspiradas en Hechos 10:38, se me presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando a Satanás como el opresor y a Jesús como el sanador. Mis lágrimas fueron enjugadas. Mi corazón se fortaleció, vi el camino hacia la sanidad y dije, Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo a mi alrededor y decirles que es Satanás quien aún enferma y Jesús quien aún libera, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El sonido de las campanitas y varios golpes de la puerta, dos mensajeros casi sin aliento que decían, oh, venga enseguida, Mari está muriendo, venga y ore. Salí apresuradamente de mi casa sin ni siquiera ponerme el sombrero. Corrí calle abajo, entré al cuarto de la dama que moría. Allí estaba gimiendo, apretando los dientes en medio de la agonía del conflicto con el destructor. La miré y se incendió mi ira. Sucedió en forma muy extraña. La espada que necesitaba estaba aún en mis manos y ya nunca la pondría a un lado. El médico, un buen cristiano, caminaba en silencio de un lado al otro del cuarto. Entonces se acercó y me dijo, Señor,
¿No son misteriosos los caminos del Señor? ¿Los caminos de Dios? No, Señor. Esta es hora del demonio. Y es hora que aclaremos a quién, a aquel que vino a destruir la obra del diablo. Dice, ofendió por las palabras del hermano Dobby, el médico salió del cuarto. Se volvió hacia la madre de Mary y le preguntó por qué lo habían mandado a llamar. Luego de escuchar que ella quería una oración de fe, el pastor, el hermano Dobby, se inclinó junto a la cama de la niña y clamó a Dios. Instantáneamente la niña se quedó quieta. La madre preguntó si su hija había muerto, pero Dobby contestó, no, vivirá. La fiebre se fue. Pronto la jovencita estaba sentada en su cama, comiendo, se disculpó por haber dormido tanto y exclamó cuán bien se sentía. Y mientras el pequeño grupo agradecía al Señor, Dobby fue al cuarto de su hermano y su hermana, oró por ellos y también ellos fueron instantáneamente sanados. A partir de este momento la plaga se mantuvo alejada de la congregación de Dobby. Ningún otro miembro de la iglesia murió de la epidemia y como resultado de estas revelaciones surgió el gran ministerio de sanidad de John Alexander Dobby. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, qué poderoso es este testimonio. Y así, mi hermano, podemos seguir comentando de él. Obviamente que él, como todo hombre, mi hermano, tuvo sus equivocaciones. Vamos a leer parte de esos errores que él tuvo. Gloria al nombre del Señor. Dice, Dobby, el hermano Dobby era un apóstol, pero no comprendía en su totalidad ese oficio. La unción que él tenía atravesó la teocracia religiosa de su época, pero pocos los comprendían, incluyéndose él mismo. Como consecuencia, John interpretó mal algunas de las facetas de la pasión de su oficio. Una de ellas era la política. El liderazgo de Dobby estaba creciendo en influencia en todo el país. Viendo su potencial y conocimiento y posición, la sociedad de abstinencia le pidió que postulara para integrar el parlamento. Al principio no me negó, pero luego, pensando posiblemente en el campo de la política podía influir mucho más, cambió la idea y entró en esa carrera. Mi hermano, fue una equivocación. Yo también me equivoqué, mi hermano, en entrar en ese mundo de la política. Fue el hombre del Señor. Los políticos y el campo de la política jamás han cambiado el mundo, ya sea a través de la iglesia o del gobierno. Solo un pueblo cuyos corazones son cambiados por el evangelio puede transformar las leyes y las normas civiles. Miren, mis hermanos, esta es una palabra preciosa, una pequeña reflexión. Él, después de haber reconocido que se había equivocado, dice: los políticos y el campo de la política jamás han cambiado el mundo, ya sea a través de la iglesia o del gobierno. Solo un pueblo cuyos corazones son cambiados por el poder del evangelio puede transformar las leyes y las normas civiles. Glorificado sea el nombre del Señor. Vamos ya terminando, mis hermanos, porque ya tenemos casi 24 minutos de grabación y no quiero volverme a ser muy extenso, pero quiero motivarlo para que entre, para averiguar sobre este hombre de Dios. Dice: los dones del Espíritu Santo comenzaron a manifestarse en su vida y la revelación abundaba como nunca antes. Debido a su obediencia espiritual, miles de personas fueron sanadas por medio de su ministerio. Dice: finalmente el hermano Dobby se arrepintió y en 1900 se equivocó, se metió a la política y en 1980 regresó al mensaje de sanidad divino, lo cual le trajo grandes bendiciones físicas y espirituales. Gloria al nombre del Señor. En 1988 el hermano Dobby sintió que debía trasladarse a los Estados Unidos y luego posiblemente a Inglaterra. Esta unción se hizo realidad en junio de ese año, el año 1988.
Los periódicos, mis hermanos, allá en Estados Unidos publicaron la noticia de que Dobby iba hacia América y que gente de todas partes de California venían a ser sanadas. De la mañana a la noche, los salones se llenaban de personas que deseaban una audiencia con él, ya que lo oraba solamente por una persona a la vez. Oh, bueno, una forma terrible, pero el nombre del Señor. Dice: pronto Dobby comenzó a realizar cruzadas de sanidad por toda la costa de California. Fue en esa época que conoció a María Worcester, que ella fue la que comenzó la misión, la iglesia presbiteriana, pero la iglesia cuadrangular. Dice, pero se produjeron conflictos entre ella y él, y Dobby criticó la forma de ministrar de María. Personalmente creo que, bueno, dicen que fue un error que dieron en Estados Unidos. Dice, gloria al nombre del Señor. El método de ministrar de la hermana Ethel ponía en incomodidad a Dobby porque no la comprendía, pero nunca se tomó el tiempo de hablar con ella en privado, de corazón a corazón, sobre ese tema. Gloria al nombre del Señor. Dice, la persecución de varios ministros envidiosos comenzó a levantarse furiosamente contra Dobby. Para esa época, gloria al nombre del Señor, en los años de 1890 casi. Para esa época ya él se había convertido en un veterano en el arte de enfrentar la oposición. La persecución había surgido toda su brillantez y toda su fuerza. Nunca dedicó siquiera un pensamiento a quienes lo perseguían, a menos que estuviera en el camino inmediato de su misión. El hermano Dobby recorrió los Estados Unidos y finalmente decidió establecerse en Evanston, en Illinois, a la afuera de Chicago. Los periódicos de Chicago lo atacaron amargamente, llamándolo falso profeta, impostor, y declararon con osadía que no era una persona deseable en esa ciudad. Pero ninguno de sus ataques hizo retroceder al hermano Dobby, quien permaneció allí donde había elegido estar y ministrar donde quiera que se sentía llamado a estar. Gloria al nombre del Señor. Como había sucedido antes en Australia, Dobby se había abierto las puertas de la ciudad de Chicago a través de la sanidad divina. Nunca antes ni después que él, un hombre, ha atrapado de tal manera a una ciudad. Aún así, vivió la lucha de una vida de esos primeros años. Él demostró la palabra de Dios con todo poder, y al hacerlo los profesionales médicos y la iglesia sufrían estragos por sus ingresos. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, es muy extenso la vida de nuestro hermano Dobby. Vamos a terminar con lo siguiente. Pero Dobby finalmente, por proseguir el sueño que hacía tiempo tenía en su corazón, organizó una iglesia con los principios apostólicos. Él dejó de ya ser como evangelista y para dedicarse como pastor. El deseo de toda su vida había sido regresar a la enseñanza y a los fundamentos de la iglesia primitiva que se encontraban en el libro de los Hechos. Esta obra se llamaba obra católica cristiana, en la cual la palabra católica significaba universal. No estamos hablando de la iglesia, esta iglesia católica romana, sin conexión ninguna con la iglesia católica romana. Amén. Él fue, mi hermano, por un tiempo fue pastor. Gloria al nombre del Señor. Y aquí hay una serie de fotos, mi hermano. Él a lo último terminó en silla de ruedas por su edad, siendo ya un anciano. Gloria al nombre del Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Y mis hermanos, y yo les voy a dejar escuchar a ustedes la voz de cómo eran las predicaciones de este hombre. Para terminar, mis hermanos, para que ustedes puedan cantar un momentico la voz de este hombre del Señor.
Bueno, mis hermanos, para mí fue un gozo, fue un placer. A continuación los dejo con un audio de 1 minuto para que ustedes se gocen, mi hermano, escuchando esa poderosa palabra. Right came to do it, and he will fulfill his task. His gospel was the gospel of trust, audience, the kingdom. Yes, the kingdom of Holy Ghost. I at the same time declare that in the constitution of this nation, the name of Holy Ghost, I at the same time declare that in the constitution of this nation, the name of